Los lunes en el Ritz es una novela que tiene un poquito de todo, porque tiene mucho amor, pasión, traiciones, venganza, pero sobre todo es un momento histórico que a mí me apetecía mucho narrar, que era la Segunda República. La novela empieza en 1929 y termina en 1936 y es un momento histórico que curiosamente se parece mucho al momento histórico actual, y tenía muchísimas ganas de trabajar sobre ese tema. Y bueno, en realidad la novela lo que trata es sobre la historia de la familia Romero, el director del hotel, su familia, las amigas de la madre y de la hija de la familia y todas las cosas que transcurren pues en esa época histórica que, como te digo, es una época muy tortuosa pero muy apetecible, la verdad. Martina Romero es otro personaje puzzle que está un poquito compuesto con un personaje llamado, una persona real llamada Deli Tejero, una pintora de la época, que además viajó a París, estudió arte mural en París. Ella regresó, volvió, fue profesora de Bellas Artes, y la verdad es que era una mujer muy fuerte que me gustaba mucho y fue un poquito la inspiración para Martina. Y Bosco es también la inspiración de esos personajes, de esos actores que triunfaron en el Hollywood finales del año 29, principios de los 30, que fueron españoles que fueron a Hollywood y que triunfaron como actores en los llamados talkies, que eran las versiones españolas de las películas americanas, ¿no? Y entonces Bosco pues es el galán de la novela, el que vive la vida, el amor tormentoso con Martina Romero, pero a la vez es ese personaje inspirado sobre todo en José Crespo, que es un actor que triunfó en Hollywood de aquellos años, un actor murciano. Yo lo digo en todas las presentaciones, siempre que hablamos de Penélope Cruz decimos, bueno, pero antes de Penélope Cruz triunfaba Sara Montiel en Hollywood. Bueno, pues antes de Sara Montiel hubo un montón de actores y actrices españoles que triunfaron en Hollywood y bueno, es un poquito esa inspiración. Yo creo que es un personaje más, porque mira, tenía un desarrollo muy importante a través de la historia. El Madrid de comienzo del siglo XX y hasta nuestros días, hasta febrero, que fue cuando se ha clausurado, cuando se ha cerrado por unas obras de reestructuración, volver a abrirse, ha sido como una especie de testigo de la historia. Entonces, la novela comienza con una fiesta real que se celebraba en los salones del hotel en honor a los hermanos Machado, y a partir de ahí el hotel se convierte en un escenario real de cosas que ocurrieron realmente y que se convierten en ese telón de fondos de la novela. Una de las cosas, bueno, pues que al comienzo de la Guerra Civil fue hospital de sangre, allí murió Buenaventura Durruti, allí se reunió la gente que venía a las exequias de Franco, allí había unas normas que son muy curiosas, que las cuento en la novela. Las mujeres no podían entrar con pantalones, los hombres, había algunos que no podían entrar, que eran los actores, los toreros, personas que no podían entrar porque eran considerados no tipo Ritz, ¿no? Y que me vienen muy bien para ese momento de la novela, para crear ciertos conflictos entre los personajes. Las mujeres tienen un papel determinante. De hecho, una de las cosas que me sucedió cuando empecé a documentarme para la novela fue el descubrir las mujeres, cómo eran tratadas en medios de comunicación, inclusive en las revistas, unas mujeres que podían acceder a las universidades, al Congreso, que podían votar, que existía ley del divorcio, pilotaban aviones, en fin, había un montón de abanico de posibilidades para las mujeres que lamentablemente luego se frenó con lo que ocurrió después, ¿no? Con ese 18 de julio que volvió del país del revés. Pero esas mujeres de ese momento eran unas mujeres que tenían ganas de comerse el mundo, y ahí estaban ellas, las damas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que son las protagonistas de la novela, que se reúnen todos los lunes en el Ritz para ayudar al padre Eugenio, que es un padre un poquito revolucionario, un poquito particular. Yo lo llamo una especie de personaje puzzle, porque está compuesto de diferentes curas sociales, de personajes en realidad, ¿no? Los curas sociales del momento en el que hablo. Incluso me voy un poquito más adelante y el padre Ángel es una de las inspiraciones. En una de las entrevistas decía que había veces que yo abría el periódico de 1935 y me parecía que abría el periódico de la actualidad de un día cualquiera del hoy, ¿no? Y es que el conflicto con Cataluña estaba ya muy vigente allí. Se habla, por ejemplo, ahora que estamos en la Feria del Libro de Madrid, se habla de la primera Feria del Libro que se celebró aquí y que fue en aquellos momentos.
había una sociedad que estaba muy polarizada, que fue lo que derivó al final en aquella guerra terrible. Una sociedad que estaba muy radicalizada y al final muy polarizada y que al final derivó en lo que sucedió. Y luego pues también lo que te decía, tú veías imágenes por ejemplo del conflicto de Cataluña, la huelga general de Cataluña, con la policía cargando contra los huelguistas. Veías también por ejemplo, no sé, pues personas que comentaban en ese conflicto de Cataluña que Cristóbal Colón era catalán, por ejemplo, o se preguntaban si era necesario o no ponerle letra al himno nacional, cosas que nos seguimos preguntando hoy en día y que dices, bueno, pasa el tiempo pero en realidad no ha cambiado nada, ¿no? Todo sigue igual. Incluso la violencia de género, se hablaba de la violencia de género en los diarios. Me sorprendía el ver que éramos muy parecidos, ¿no? Luego había otras cosas que eran muy diferentes, los anuncios, por ejemplo, de prensa que están incluidos en la novela también, eran muy curiosos y muy políticamente incorrectos, ¿no? Y por eso en la novela los he utilizado porque creo que al público actual le va a resultar muy divertido. La verdad es que me ha gustado mucho esta época, estoy muy enamorada del momento histórico que he estado narrando, me ha gustado mucho. Luego en septiembre se reeditará un libro de relatos que además es un libro de relatos sobre mujeres que ya publiqué hace tiempo y que ahora se reedita con nuevos relatos. Y luego a comienzo de año, a comienzo del 2019, una parte de mi tesis doctoral, que es sobre la creación del bestseller, se va a publicar, que se llama Coaching para escribir un bestseller, que es como una especie de manual de escritura creativa. Entonces siempre hay como proyectos y en la mente pues este momento histórico que me ha encantado, la verdad. A mí me encantaría, siempre me ha apetecido muchísimo que, a pesar de que otros autores te hablan y con quejicosos de las producciones audiovisuales que se han hecho de sus novelas, a mí me gustaría mucho. Y de hecho una vez, una de las primeras novelas que escribí, que se llama Ars Mágica, que es una novela que me ha dado muchas satisfacciones, estuvo a punto de llevarse al cine y al final no salió, pero yo estaba muy contenta, estaba muy ilusionada y siempre pienso en la posibilidad de hacerlo, incluso en la posibilidad de poder trabajar en el guión, que es algo que me encantaría, ¿no? Pero bueno, ahí estamos.